Muy bien, contestamos a la lista, por favor. Mauricio, Mauricio Manuel, Eric, Presente, profe. José de Jesús, Presente. Joshua, Giancarlo, Presente. Jonathan, Antonio, Daniel Alexander, César, Presente. Uriel, Presente, maestro. Maximiliano, Presente, profe. Osmar, Presente, maestro. Oscar, Adriel, Presente. Valeria, Presente. Astrid, Abed, Luis Javier, Presente, profe. Kelly. Presente. Ok. Mm. Patricio, Presente. Paulino, Ángel, Presente, profe. Víctor Presente. y Jonathan. Ok. ¿Alguien más hizo falta? Yo llegué tarde, maestro. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué pasó, Luis Javier? Profe, buenos días, disculpe. No puedo estar en la clase del viernes. Entonces, no sé cuánto saqué con usted. El puntaje del corte. Ok. Al final de la clase te lo doy. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a empezar, muchachos. Hoy nos toca ver un tema nuevo. Aprovechando, ya estamos en el segundo corte. Entonces, déjenme nada más abrir el archivo. Muy bien. Entonces, para situarnos un poquito en el tiempo, el tema que toca ver ahora es un tema referente a genética, para darle un poco de seguimiento a lo que hemos estado viendo con respecto a la célula y su división. Nosotros hasta este punto, en todos los temas que hemos visto, han sido sobre las características generales de los seres vivos. Específicamente, vimos todas las que son en general, que presentamos todos sin importar el grupo al que pertenezcamos, ¿no? Solamente por ser seres vivos. Vimos que una de ellas es que también todos estamos formados por células y gracias a eso pues tenemos los principios de la teoría celular que nos enuncian precisamente todas esas características que tenemos solamente por el hecho de estar constituidos por células.
Entonces, aprendimos igual que el hecho de estar formados por células es gracias a un proceso que se llama mitosis y meiosis, que lo que hacen es que promueven esa división celular. ¿Ok? Y pues bueno, gracias a esa división celular, no solamente estamos formados nosotros por los órganos y los tejidos, que son todo ese conjunto de células, sino que de igual modo nos ayuda a entender cómo es que cada célula tiene esa información necesaria para poder continuar con su trabajo, para poder seguir dividiéndose, para poder fomentar el buen funcionamiento de los órganos, de los tejidos, y eso es gracias al material genético que tiene dentro. Basándonos en eso, el material genético, pues vemos que es lo más importante que tenemos los seres vivos. Está en cada una de nuestras células y pues promueve que nosotros podamos funcionar de manera correcta, así como también lleva un registro de toda nuestra evolución a lo largo de todos los años que hemos estado aquí en el planeta. Gracias a ese registro, pues es que nosotros tenemos la forma que tenemos las características que poseemos hoy en día y que pues bueno, contamos con todas las características que hemos ido cambiando a lo largo de todos estos millones de años. Les digo, el tema que vamos a ver hoy es un tema relacionado ya a la parte genética que nos muestra precisamente cómo es que funciona ese ADN, cómo funciona todo el material genético y por qué es tan importante conocer cómo se transmiten las características de una generación a otra. ¿Okay? Entonces les recomiendo que tomen nota. Ya saben que después de ahí preguntan las pruebas de desempeño y pues bueno, ustedes ya saben cómo se maneja la clase. Entonces sí les pido que pues intenten participar, que se pongan al día con todo y que pues bueno, no lo dejen todo al final porque pues ya ven cómo pasó con los promedios. Muy bien, empezamos aquí con genética mendeliana. El tema se llama genética mendeliana precisamente porque es un tema que está relacionado a uno de los naturalistas más antiguos que tiene la biología, que es Gregor Mendel. Gregor Mendel era un monje que vivió más o menos en el año 1800 y que pues bueno, aunque se dedicaba al estudio de su religión, también se dedicó mucho al estudio de las ciencias y la botánica principalmente. Y gracias a él se sentaron las bases de la genética moderna que nosotros conocemos. ¿Alguien sabe o ha escuchado qué es lo que estudia la genética? Para participación, por supuesto. Los componentes del ADN y así. Exacto. ¿De qué está formado el ADN? A ver, Maximiliano. ¿Quieres decir algo, Max? Ay, rayos, estaba apagado mi micrófono. Es el estudio de la herencia en el que los padres transmiten su genética a sus hijos. Exacto, tiene que ver con todo el estudio de los genes en general, el ADN, cómo está formado y específicamente cómo están formados los genes y qué es lo que pueden transmitir a su siguiente generación. Dime, Patricia. Para que sea más específico, creo que sería es la transmisión de los caracteres hereditarios, ¿no? Exactamente. La transmisión de los caracteres hereditarios. Exacto. Todos los caracteres hereditarios, no importa si son internos o externos, pues todos son heredables y todo eso corresponde al estudio de la genética. Muy bien. Entonces, nuevamente les comparto. Listo. Bueno, parte de los objetivos de lo que vamos a ver en este tema, pues es comprender esos principios básicos de la herencia y todos esos principios de genética que propuso Mendel y que hoy en día pues siguen teniendo mucho auge en todo lo que tiene que ver con genética, porque son principios generales y pues se adoptaron como leyes en genética. Vamos a aprender acerca de ciertos términos importantes que ustedes deben conocer, como qué es el genotipo, qué es el fenotipo, qué es un alelo, cómo ocurre un sorteo de alelos en cuestión de distribución de caracteres cuando nace una persona o un animal. Y pues bueno, entender cómo la genética determina
pues todas las diferencias físicas, fenotípicas que son observables entre los organismos. Entonces vamos a aprender igual mucho acerca de cómo es precisamente todo lo que tiene que ver con la transmisión de caracteres a nivel genético. ¿Ok? Bueno, Patricio, ¿será que puedas leer, por favor? Sí, maestro, claro. Gracias. Genética es la ciencia que estudia cómo se transmiten las características de generación a generación. Gregor Mendel formuló la base de la genética moderna en 1865. Así es, en ese tiempo Gregor Mendel pues era un monje, bueno, no un monje, era más bien como un cura, ¿no? Entonces vivían en una abadía junto con otros curas y pues se dedicaban al estudio de su religión, pero pues igual se dedicaban, pues tenían una biblioteca, entonces dedicaban mucho tiempo pues a estudiar otro tipo de cosas como ciencia, que es a lo que se dedicó este señor, botánica principalmente, y pues tenían cultivos de plantas como chícharos, tenían plantas de chícharos. Y ahí es cuando él empezó a hacer pues, sus primeros descubrimientos en cuestión genética, ¿no? Descubrió que existía la polinización cruzada en las plantas, que podía llevar polen de la flor de una planta a la flor de otra y promover la fecundación. De esta manera, los chícharos que se producían de la unión de estas dos plantas, para él, cuando los veía germinar y crecer, pues veía que adoptaban ciertas características similares, ¿no? Que venían de las características de una planta que fue padre y de la planta que recepcionó el polen, y eran plantas que, pues bueno, tenían cierto parecido, ¿no? Con sus progenitores. Y pues fue ahí cuando él empezó a formular cómo es que ocurría esa distribución de características, ¿no? Por qué los hijos se parecen a los padres y por qué conservan ciertas características iguales o similares, ¿no? A partir de eso fue que empezó a promover las leyes, los principios de la genética, que hoy por hoy se conocen como las leyes de Mendel, pues porque son leyes que, a pesar de que han pasado muchos años, siguen siendo igual de frecuentes y siguen siendo, teniendo el mismo resultado, generación tras generación, en cuestión de transmisión de características. ¿Okay? Bueno, nada más para recordar un poco, como ahora vamos a estudiar el ADN y los genes, pues tenemos que recordar ciertas cosas que habíamos visto ya en el corte pasado. Entonces, pues bueno, ustedes saben que lo más importante que tiene una célula es el núcleo en cuestión de organelos. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Por qué el núcleo es Porque ahí tan tiene importante? información genética. ¿Por qué qué, perdón? No te escuché. Porque ahí tiene la información genética. Exactamente, porque ahí tiene el material hereditario, la información genética, tal como lo estamos viendo en la imagen, ¿verdad? Nosotros sabemos que pues el ADN no siempre tiene esa forma de cromosoma. Normalmente es una cadena, es una doble hélice, como lo estamos viendo en la imagen, que está formada por aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas que son precursoras de proteínas. Cuando estas se juntan, pues ya forman un grupo de proteínas y que forman esta cadena de ADN, ¿verdad? Cada partecita de esta cadena, cada grupo de aminoácidos configura para formar un gen, y un gen pues es una parte del ADN que configura para ser una característica en nosotros. Puede ser una característica física, puede ser una característica interna del comportamiento, inclusive puede ser una enfermedad hereditaria. Todo eso está registrado aquí en el ADN. Desde que inició la vida hasta el día de hoy, ahí está todo el registro de nuestra evolución, de lo que hemos vivido, de nuestros antepasados. Y si hoy por hoy tenemos la forma que tenemos y las características que poseemos, pues es gracias a esta información que está en todas y cada una de nuestras células, ¿ok? Tanto somáticas como sexuales. Por lo tanto, sabemos que esos rasgos que son heredados se encuentran en los genes y estos genes, por lo tanto, están en los cromosomas. ¿Ok? Por eso es tan importante esa información genética. Sin esa información, la célula no sabría qué hacer y por lo tanto tampoco nuestros tejidos, nuestros órganos, ni siquiera nosotros que estamos formados por células. ¿Ok? Y pues bueno, aquí ya empieza un poquito más acerca de las definiciones. Están ahí en negritas las palabras o los términos importantes que ustedes deben conocer. Traten de anotarlos o tomen una captura de pantalla.
pues para que siempre los tengan notados, ¿ok? Y pues porque saben que de esos conceptos, pues se deriva la demás información que vamos a ir estar viendo. No es que se complique el tema, pero sí puede ser un poco confuso, ¿ok? Y tienen ustedes que recordar ciertas cosas que vamos a ver desde ahora. Entonces sí les invito a que pregunten si tienen dudas, porque pues bueno, vamos a hacer igual ejercicios de genética. Entonces sí necesito que estén muy al pendiente de esos conceptos que vamos a ver ahora. El primero de ellos es que es un gen. Maximiliano, ¿será que puedas leer, por favor? Sí. Gracias. Los principios de la herencia. La información determina los rasgos heredados, se encuentra en unidades discretas de ADN llamadas genes. Se encuentran en los cromosomas. Los cromosomas se encuentran en pares, por lo tanto los genes también. Exacto. Nosotros habíamos visto que, bueno, el cromosoma es una estructura doble, pero pues no siempre tiene esa forma. Normalmente cuando el ADN se condensa, pues solamente forma como que la mitad del cromosoma, ¿verdad? Pero vimos que había una fase de la mitosis en la que esa mitad se duplicaba y pues pues porque se sacaba una copia del ADN, entonces ya cuando se unía, pues formaba esta estructura doble que es el cromosoma, ¿ok? Por lo tanto, un gen, pues siempre está doble en el núcleo de la célula, ¿ok? A que recordamos un poco o tratamos de entender qué es un gen y a grandes rasgos, para que ustedes sepan una definición sencilla, un gen es una parte del ADN que configura para una característica. ¿Qué característica? La que ustedes se imaginen, desde su forma de caminar, la posición de sus huesos, el color de su cabello, alguna enfermedad, lo que sea heredado de sus padres, está en sus genes. Entonces, es una parte del ADN que configura para una característica, eso es un gen, ¿ok? Y como ya vimos, como los cromosomas son dobles, pues por lo tanto los genes tienen dos partes para una misma característica, ¿ok? Normalmente en genética, cuando estamos trabajando con genes y con herencia, interpretamos a los genes o les damos un valor simbólico que siempre es una letra, pero siempre es una letra doble. Puede ser dos letras mayúsculas o dos letras minúsculas. ¿Cuáles? Pues las que nosotros queramos. Para que ustedes sepan que siempre un gen viene en parejas, ¿ok? Ya sabemos por qué. Porque nuestro número cromosómico, ¿cómo es? ¿Un número par o es un número impar? ¿Quién se acuerda? Par. Es un número par. ¿Te acuerdas cuántos cromosomas tenemos? 68. Te Eran pasaste. 24 y 24. Eran 46. son 23, ¿no? 23. 23, ¿en qué células? Son 23 pares. 23 pares. 23 pares, que son entonces un total de... 46. Exactamente, que son 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas los tenemos en todas las células somáticas del cuerpo, ¿ok? ¿Alguien recuerda qué es una célula somática? Eso se los pregunté en el examen. Las células que componen a cualquier organismo. Exactamente. O sea, por ejemplo, si tú decides, pues voy a ver una célula, no sé, de mi corazón, por ejemplo. Es una célula somática. Se les llama somáticas porque somática viene de una palabra griega que significa soma, que es cuerpo. Entonces, una célula somática es una célula que forma un cuerpo. En este caso, pues el de nosotros o el de cualquier otro animal son células somáticas. Las únicas células diferentes que tenemos, pues son las sexuales, que pues varían de acuerdo al género biológico, ¿no? Si es hembra, pues es óvulo, y si es macho, pues es espermatozoide. Y las células sexuales, recordar que ellas no tienen el juego completo de cromosomas. ¿Cuánto tienen? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo fue la pregunta, profe? El juego de cromosomas que tienen las células sexuales. 23. Exacto, son 23, solo son la mitad. ¿Te acuerdas por qué? Solo son 23. Porque se ¿Por enfrentan qué? al tener un hijo. Exactamente. Nosotros, ahorita se los voy a escribir aquí en el chat, porque es importante que recordemos eso, porque ahorita nos lo van a recordar aquí en las diapositivas. Nosotros somos organismos, eso no se los había dicho, pero es una información nueva, entonces
Apúntenlo para que ustedes lo sepan. Nosotros somos organismos diploides, ¿ok? Un organismo diploide es un organismo que tiene 2n número de cromosomas, ¿ok? Ese 2n pues se refiere a que tenemos un número par de cromosomas, que es 2 veces la información genética sexual. O sea, si por ejemplo el óvulo y el espermatozoide tienen 23 en el caso de los seres humanos, pues nosotros los seres humanos en todas nuestras células somos diploides, es decir, tenemos 2n, porque en nuestro caso ese 2n es igual a 46, ¿ok? Un organismo haploide o una célula haploide es una célula que solo tiene n número de cromosomas, ¿ok? En nuestro caso, una célula haploide, pues es un espermatozoide o un óvulo, porque ese n pues solamente tiene la mitad, que es n igual a 23, ¿ok? Si por ejemplo pensamos en la mosca de la fruta, ¿ok? La mosca de la fruta, si no mal recuerdo, creo que tiene 2n igual a 8 cromosomas en todas sus células somáticas, pero sus células sexuales pues son sus células haploides y esas pues solo tienen n número de cromosomas y en su caso ese n es igual a, a 4, ¿ok? Que es la mitad. Quiten el n igual a 8, ¿ok? Y lo mismo con nosotros, ¿ok? Se dice que un organismo es diploide o una célula es diploide cuando tiene 2n número de cromosomas, o sea, tiene el juego completo que es el número par, ¿ok? En nuestro caso son 46. Y una célula o un organismo haploide, ahí con H, es porque tiene la mitad de ese número, que es n, que en nuestro caso pues son 23, ¿ok? Muy importante recordar eso. Y como dijo su compañero, ¿por qué es que esas células tienen la mitad? Pues es muy fácil, ¿verdad? Cuando ocurre la fecundación, pues esas células que tienen la mitad y la mitad, pues se juntan, se complementan y pues ya forman una célula madre que ya es diploide y que ya va a tener el juego de 46. Y lo único que tiene que hacer esa célula de 46 cromosomas, pues es dividirse y dividirse y hacer más células, todas con el mismo número cromosómico, que se van a convertir en células somáticas. Porque división tras división durante el periodo de gestación, pues les van a formar a ustedes sus órganos, sus extremidades, sus tejidos, ¿ok? Y todas esas células somáticas, en cada uno de sus núcleos hay 46 cromosomas, ¿ok? Por eso es que somos diploides y las células sexuales son haploides. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, pues recordamos nuevamente aquí que, pues bueno, los genes, les repito, es una parte del ADN que configura para una característica y se encuentran en los cromosomas, que son estructuras dobles. Por eso los genes se encuentran duplicados, ¿verdad? Precisamente porque tenemos un número de 2n igual a 46, que es un número par. Por eso los genes siempre están en parejas también, ¿ok? Ahora, aquí es cuando se empieza a poner interesante la cosa. Los genes, así como los ven, que son cualquier parte de la cadena de ADN que configura para una característica, pues pueden tener diferentes formas. Más bien pueden tener dos formas. Las formas que puede tener un gen se le conoce como alelos. Aquí está la palabra. Ahí dice, las formas alternas de un gen son los alelos, ¿ok? Están en pares en los cromosomas y uno proviene de la madre y el otro proviene del padre, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿cuáles son esas formas que tiene ese cromosoma? Bueno, se los voy a poner aquí en el chat. Los alelos son dos formas, son las formas que puede tener un gen y son de dos tipos. Tenemos dominante y tenemos recesivo, ¿ok? Esos son alelos. Que un gen pueda ser dominante o que pueda ser recesivo en cualquiera de sus formas, esos son los alelos. Se les llaman alelos a la forma que puede tener un gen y esa forma puede ser que ese gen sea dominante o que sea recesivo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Eso está fácil, ¿no? No, maestro. Muy bien. Ahora, dice aquí, homocigoto. Ambos alelos son idénticos para un gen. Heterocigoto posee alelos diferentes para un gen. Vamos a ver cómo es eso, ¿ok? Entonces nos situamos en esta parte.
Giancarlo, ¿será que me puedas leer solamente homocigoto, por favor? Claro, maestro. Individuo Gracias. que era para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo. Por ejemplo, AA o AA minúscula. Exacto. Ahora que nosotros estemos viendo caracteres y cómo se transmiten, siempre que nosotros hablemos de un gen o una característica de cualquier animal o cualquier organismo, pues siempre lo representamos con letras, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejemplo aquí con estas imágenes. Esto, pues es un cromosoma, ¿no? Es la estructura doble, solo que aquí nos lo están mostrando separadas, ¿no? Sin que tengan la forma de X. Esta bolita es su centrómero y sus patitas, ¿no? Que son las cromátidas. Entonces, bueno, ahí ya nos dijeron que un gen es una parte del ADN, por eso está ubicada en una parte del cromosoma, ¿ok? Y que configura para una característica. Entonces vamos a suponer que este gen, que está interpretado como letra A, es un gen que codifica, no sé, para la característica que ustedes quieran, que es el color del cabello, por ejemplo, ¿ok? Entonces nos dicen que un gen puede tener diferentes formas, esas formas se les llama alelos, ¿ok? Y que puede haber de dos tipos, que sea dominante, lo cual lo ejemplificamos siempre con letra mayúscula, o que sea recesivo, lo cual vamos a interpretar siempre con letra minúscula. ¿Por qué con dos letras? Pues porque los genes siempre están en pares, porque una parte viene del padre y otra parte viene de la madre. ¿Ok? Siempre recordar eso, que los genes están dobles, por eso siempre los representamos con dos letras iguales. Entonces, aquí nos dice que los genes pueden ser homocigotos o heterocigotos. ¿Ok? Cuando un gen se considera homocigoto, es porque los dos alelos que lo forman, o sea, las dos formas de ese gen, son iguales, ya sea que ambas sean dominantes o que ambas sean recesivas. ¿Ok? Si ese es el caso, se considera que es un gen homocigoto, porque las dos formas que tiene son iguales, ya sea ambas dominantes o ambas recesivas. Si se da el caso de que es un gen que tiene una parte dominante y una parte recesiva, entonces se dice que ese gen es heterocigoto, ¿ok? Entonces, es muy importante que recuerden estos dos conceptos, homocigoto y heterocigoto. Homocigoto, homo igual, hetero, diferente, ¿ok? Entonces, un gen homocigoto es un gen que para los dos alelos que lo forman son igualitos, ya sea que ambos dominantes o ambos recesivos, y para un gen que sea heterocigoto, o también un individuo puede ser heterocigoto, se dice que es porque sus genes tienen una parte dominante y una parte recesiva, tal como lo estamos viendo en la imagen. ¿Ok? Si ven ustedes que dice aquí homocigoto con Z, es porque homocigoto, heterocigoto con Z es en inglés. ¿Ok? Pero para nosotros es con C de casa. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, Puede maestro. levantar la mano. Ok. Y bueno, aquí es cuando se empieza a poner un poquito más interesante todavía. Valeria, ¿estás por ahí? Sí, maestro. ¿Puedes leer el primer párrafo, por favor? Sí. Espérenme tantito, es que no me aparece. Ay, este siempre es un problema en las presentaciones. No sé por qué pasa eso, pero como que no me hace la transición. No sé si ya lo ves de casualidad. Ya. Cont. Ok. ¿Es así? ¿Cont? Es continuación. Ok. Continuación, genotipo. Es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores. En organismos diploides, la mitad de los genes se heredan del padre. Voy, profe. No te preocupes. Se heredan del padre y la mitad de la madre. Muy bien. ¿Y la otra? ¿Ya? No, está ahí. Ok. Gracias, Vale. Entonces, lo que acabo de leer, Valeria, esos son dos conceptos igual muy importantes. Estos solamente es necesario tenerlos presentes, ¿verdad? Sí, por supuesto que se los voy a preguntar en la prueba, pero pues bueno, no los vamos a usar de manera tan constante, solamente tener en cuenta muy bien qué es un genotipo y qué es un fenotipo. Entonces nos dice Vale que el genotipo es el conjunto de genes que contiene un organismo. Así tal cual, esa es la definición. Si lo ejemplificamos, todo el conjunto de genes que ustedes tienen, ya sea externos, internos o que no se puedan ver, ese es su genotipo. Todos, básicamente todo su ADN, que es ese conjunto de genes,
Eso es su genotipo, ¿ok? Y luego tenemos el fenotipo. El fenotipo únicamente es esos genes que nosotros podemos observar a simple vista, ¿ok? Un fenotipo es el conjunto o la manifestación de todos esos genes que son visibles para nosotros, ¿ok? Dice ahí la definición, es la manifestación externa del genotipo, es decir, la suma de los caracteres observables de un individuo, ¿ok? Y muy importante recordar que el fenotipo es parte del genotipo. El genotipo es todos los genes y el fenotipo son solamente aquellos genes del genotipo pues que nosotros podemos observar a simple vista, ¿ok? Nos dice ahí, el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Gracias a eso, pues es que nosotros tenemos diferentes razas en humanos y en ciertos animales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de ellos están determinados pues por la región del mundo en la que están y el tipo de ambiente en el que se han desarrollado a lo largo de millones de años. Por eso es que, no sé, en Asia pues todos tienen ciertos rasgos, no sé, en Inglaterra la gente tiene otro tipo de rasgos, aquí en México tenemos otro tipo de rasgos, ¿ok? Porque es esa interacción que hemos tenido, que ha tenido nuestro genotipo, o sea, todos nuestros genes con el ambiente, pues a lo largo de todo nuestro proceso de evolución, ¿ok? Y recordar que el fenotipo es una parte del genotipo, pero que corresponde únicamente a las características que son observables, ¿ok? Entonces les voy a dar un ejemplo. Si yo les digo, no sé, el color de los ojos, ¿qué me dirían que es eso? ¿Parte del Es un genotipo? fenotipo. Es parte del fenotipo. Es un fenotipo. Es el fenotipo, pero al mismo tiempo también es parte del genotipo, ¿ok? Y si yo les digo, por ejemplo, no sé, una enfermedad como, por ejemplo, la diabetes, Eso es de genotipo. Fenotipo. eso estaría dentro del genotipo, ¿verdad? Porque Sí. aunque no lo podemos ver físicamente, Lleven pues los sabemos genes. que está ahí, exactamente, y sabemos que además se puede heredar, ¿ok? No necesariamente. Por lo general los genes o las características, ya sea que sean del genotipo, que sean del fenotipo, muchas veces se saltan una generación, pero eso depende de si son dominantes o si son recesivos, ¿ok? Por lo general cuando es un gen recesivo es cuando se salta una generación, ¿ok? Cuando es un gen dominante, por lo general ahí está, ahí está, ahí está, hasta que se tope con otro dominante que se exprese en lugar de, o que se combinen los dos. Todo ese tipo de cosas lo vamos a aprender. De hecho, aquí viene en esta siguiente diapositiva. Entonces les decía, todas estas cosas que nosotros estamos platicando son cosas que Mendel pues fue dándose cuenta pues cuando estuvo criando sus plantas de chícharos, ¿verdad? En ese tiempo pues él no le puso nombre de genotipo, fenotipo, ¿verdad? Simplemente para él solo estudiaba las características que podía observar, ¿ok? Porque pues en ese tiempo él tampoco conocía el ADN ni de qué estaba formado, solamente se daba cuenta que pues bueno, estas plantas de chícharo que germinaban y que después se desarrollaban en plantas adultas, pues se parecían mucho en ciertas características a sus progenitores. A lo mejor ustedes dirán, ay, bueno, pues son plantas, todos se parecen, pero pues imagínense, él las veía todos los días y ya sabía, ¿no? Por ejemplo, habían unas que tenían hojas más lisas, otras que tenían chícharos a lo mejor de textura más arrugada, había chícharos amarillos, chícharos verdes. Entonces, cuando él combinaba los polen de las diferentes plantas, las nuevas generaciones que salían, a veces salían igual a uno de los papás, a veces salían con características combinadas. Entonces es cuando él se empezó a dar cuenta, pues porque también lo comparó con nosotros, ¿ok? Pues porque nosotros nos parecemos a nuestros padres, porque heredamos ciertas características, porque a veces somos igualitos en muchas cosas, pues es precisamente por esa transmisión de las características. Entonces, a partir de eso, empezó a crear pues las diferentes, se les llama principios genéticos o leyes de Mendel se le llama. Entonces, una de ellas es la ley de la segregación. Entonces, César, ¿estás por ahí? Sí, maestro. ¿Será que puedas leer, por favor? Ley de la segregación. Separación de los genes durante la meiosis para la formación de gametos. En la fecundación se restituye la condición diploide de los genes. Esta segregación permite que se puedan producir nuevas combinaciones genéticas en la progenie. Progenie, muy bien. Nosotros ya sabemos qué es haploide y qué es diploide, porque afortunadamente nos adelantamos en esa parte.
Entonces ya sabemos que cuando nos hablan de un gameto haploide, nos están hablando de una célula sexual, porque solo tiene la mitad del número cromosómico. Y cuando hablan de un gen, una célula o un individuo diploide, pues es una célula o un individuo que tiene el juego completo de cromosomas. Entonces, la ley de la segregación que propuso Mendel nos habla de que, si ustedes recuerdan un poco la meiosis, la meiosis es ¿para qué tipo de células? ¿Somáticas o sexuales? ¿Quién se acuerda? Somática, ¿no? Sexual. Es para las sexuales, ¿ok? Recuerda que todas las células de nuestro cuerpo hacen mitosis, a excepción de las sexuales, que es el óvulo y el espermatozoide. Ellas hacen meiosis. Y la meiosis vimos que es doble, es como si fueran dos mitosis al mismo tiempo. Y lo que da como resultado es 4 células, cada una de tipo haploide, porque solo tiene la mitad del número cromosómico, ¿ok? Entonces, esa condición haploide que tienen las células sexuales es una condición temporal, porque sabemos que si un óvulo y un espermatozoide logran fecundarse, pues cuando se juntan restituyen esa condición diploide y ya se forma una célula que tiene el juego completo. 23 genes vienen de la madre y 23 del padre y ya forman una célula diploide. Por eso dice ahí, en la fecundación se restituye la condición diploide de los genes y los genes ya se vuelven a emparejar otra vez, cosa que normalmente está dividido cuando son células sexuales. Y dice que justamente cuando ocurre esta unión, pues obviamente hay una combinación de estos genes, ¿verdad? Y estos se distribuyen de manera diferente en la nueva célula. Por eso es que nosotros somos tan diferentes de nuestros padres, de nuestros hermanos, pero pues al mismo tiempo mantenemos una integridad genética similar hasta cierto punto, ¿ok? Entonces, esa ley de la segregación nos habla precisamente de lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? De que de dos características dadas, la que ustedes quieran, la siguiente generación, perdón, de una característica dada, representada en diferentes maneras, en la siguiente generación va a tener esa misma característica, pero segregada de manera uniforme, ¿ok? Entonces, primero vamos por partes. Lo que ustedes están viendo aquí, en la imagen, este cuadrito, se le llama cuadro de Punnett. Se los voy a escribir en el chat para que ustedes recuerden mucho ese concepto. Ahí está. Cuadro de Punnett, así se llama. Ese fue el nombre, perdón, del biólogo que pues creó ese cuadrito, como para entender cómo es que se distribuyen esos caracteres. Entonces, aquí nos pregunta en la diapositiva, dice, nosotros podemos inferir, o sea, podemos adivinar, por ejemplo, el genotipo a partir del fenotipo. ¿Ustedes qué creen? O sea, nosotros, básicamente ahí te están preguntando, ¿tú puedes saber el genotipo de una persona solo con ver su fenotipo, que son sus características externas? ¿Ustedes qué creen? Creo que sí. Yo creo que una parte, pero no todo, porque hay cosas que por ejemplo, el color de ojos o cosas así se ven a simple vista y pues mira, lo sacó de su papá o de su mamá, o también, por ejemplo, no sé, el tipo de nariz o de labios, no sé. En cambio, pero hay cosas genéticas que tú no sabes, o sea, por ejemplo, cualidades dentro de su organismo que tú no sabes. Exactamente, como por ejemplo, no sé, una enfermedad, o también podría ser algo instintivo, muchas cosas como el instinto, no sé, animal, o que tienen ciertos organismos, pues lo heredan de sus papás. Por ejemplo, un gatito, pues al gatito nadie le enseña que se tiene que limpiar, o ciertas cosas de gato que hacen, que a veces nosotros los tenemos desde que son bebecitos y los separamos de su mamá o de su papá, igual con los perros. Y ellos crecen con nosotros y pues adquieren ciertos comportamientos que tú dices, ay, bueno, es su comportamiento de perro y su comportamiento de gato. Y eso nadie se lo enseñó. Él lo sabe y lo tiene de manera instintiva, pues porque está en sus genes, ¿verdad? Está en su genotipo. Entonces, la pregunta ahí dice que si nosotros podemos determinar el genotipo a partir del fenotipo. Como dice Uriel, pues sí. Podríamos nosotros inferir algo, ¿no? Si, por ejemplo, conocemos una persona, no sé, que es de ojos o de cabello rubio, por ejemplo, ¿ok? Y luego vemos a sus papás y que también son de cabello rubio, pues ahí más o menos podemos decir,
probablemente ese gen del cabello rubio pues es dominante, ¿verdad? Porque lo tiene su mamá, lo tiene su papá y el hijo nació igual con el cabello rubio. Entonces ahí nosotros, a partir del fenotipo, pues podemos inferir parte de ese genotipo, ¿verdad? Y la respuesta es que sí, sí se puede, haciendo algo que se llama cruces de prueba. Esos cruces de prueba pueden ser de dos tipos, pueden ser cruces monohíbridos, o sea, trabajando con una característica, o también pueden ser cruces dihíbridos, o sea, trabajando con dos características al mismo tiempo, ¿ok? Nosotros vamos a empezar estudiando con los cruces monohíbridos, porque son cruces, a ver, permítanme un momentito. Perdón muchachos, pero mi perro es así como que no tiene la vocecita muy suave. Entonces, les decía, estos cruces de prueba se les llama monohíbridos cuando trabajamos con una característica y se les llama dihíbridos cuando es a partir de dos características, ¿verdad? Y lo único que hace es que nosotros seleccionamos una característica de cualquier organismo y pues a partir de esa característica pues determinamos cómo pueden ser los alelos de ese gen y cómo pueden ser las diferentes combinaciones que pueden salir para su generación. Entonces, hablamos de gametos y, por ejemplo, en este ejemplo, están trabajando con esos chícharos de Mendel, ¿ok? Tenemos a los padres o parentales, que siempre nos lo ponen aquí con letra P. Entonces, tenemos un parental que es una planta con chícharos de color amarillo y una planta con chícharos de color verde, ¿ok? Y aquí nos están diciendo que el color amarillo, ¿qué es? ¿Dominante o recesivo? ¿Quién me dice? Dominante, ¿no? Exactamente, es dominante porque nos lo están ejemplificando ahí con dos letras mayúsculas. Y el verde, pues es recesivo, expresado con dos letras minúsculas, ¿ok? Y nos dicen aquí que un padre, una planta que tiene el color amarillo dominante, pues se cruza con una planta que tiene el color verde recesivo. Y pues nosotros decimos, bueno, y si eso pasa, ¿cómo van a salir los hijos? Pues bueno, para que nosotros lo sepamos, hacemos nuestro cuadrito y este cuadrito pues es muy sencillo. Únicamente tenemos que relacionar la columna de la izquierda con la columna superior y en la esquina pues formar la combinación, ¿verdad? Siempre iniciamos poniendo la letra dominante y después la letra recesiva y ya, solamente hay que unir los cuadritos así, en esquinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer cuadrito, A mayúscula, A minúscula, el segundo cuadrito, A mayúscula, A minúscula y así. Si se dan cuenta, esto cumple la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel, ojo, nos dice que cuando hay cuando se juntan dos caracteres dominantes, ya sea ambos recesivos o ambos dominantes o un dominante y uno recesivo, todos los hijos de la primera generación van a nacer iguales, es decir, los genes se van a segregar o se van a repartir de manera uniforme entre la primera generación. Las generaciones aquí en genética las hablamos como F, ¿ok? F1 es la primera generación, F2 es la segunda generación y así podemos trabajar, ¿ok? Entonces, estos son dos padres de gen homocigoto, ¿ok? Para una característica que es el color del chícharo, ¿ok? Y cuando estos padres se juntan, toda su primera generación de hijos va a tener la misma cantidad de genes y en la misma distribución, ¿ok? Si se dan cuenta, esos son dos padres homocigotos para una característica que es el color. ¿Y cómo nacieron los hijos? ¿Homocigotos o heterocigotos? Heterocigotos. Heterocigotos, ¿verdad? Porque los alelos o las formas del gen, que es el gen del color, pues tienen una parte dominante y una parte recesiva. Y pues obviamente, ¿qué pasa cuando un gen dominante se junta con un gen recesivo? Pues el que se expresa siempre va a ser el dominante, ¿verdad? En este caso, vean cómo todos los chícharos que salieron en la primera generación de hijos, todos son de color amarillo, ¿ok? Porque porque el gen dominante se expresó sobre el recesivo. ¿Qué pasó, Max? ¿Y si son dos genes dominantes? Perdón. Ah, ahí está. Esas, por ejemplo, son excepciones a las reglas. De hecho, eso lo vamos a ver en la siguiente clase de mañana,
para despejar esa duda. Pero pues ahí tú puedes inferir más o menos qué puede pasar. Imagínate, son dos genes dominantes que se juntan. ¿Qué crees que pueda pasar? Pues que se parezcan a ambos. Podría ser que se combinen los colores, o podría ser que se expresen los dos colores al mismo tiempo, eso también puede pasar, y todo ese tipo de fenómenos tiene un nombre, ¿ok? Entonces, lo que les voy a dejar como tarea para mañana, no es una tarea de puntos ni nada, ¿no? Nada más es un ejercicio para que ustedes hagan y repasen esto. Lo que quiero que hagan es que me crucen a estos dos, ¿ok? A cualquiera de estos dos, A mayúscula, A minúscula, con A mayúscula, A minúscula, y pues me digan ustedes cómo sería la generación F2, o sea, la segunda generación, teniendo dos padres que son heterocigotos, A mayúscula y A minúscula, ¿ok? Es todo lo que tienen que hacer. Hacen su cuadrito y ustedes me dicen cómo sería la generación F2 teniendo ahora dos padres que son heterocigotos, ¿ok? Está súper fácil, solo hay que hacer el cuadrito muy parecido a este. Y pues lo vamos a dejar hasta aquí porque ya nos pasamos en el tiempo. Y pues nos veríamos mañana, muchachos, a la misma hora. Hagan su Bueno. cuadrito y ya me dicen cómo les quedó. Bueno, profe, Muy bonito día. Gracias. Nos vemos. ¿Qué pasó, Luis? Ah, tu promedio, ¿verdad? Sí, profe. Ahí voy, permíteme un momentito. ¿Qué apellido tienes, Luis Javier? Rivera Vargas. 31 de 35. Ok, profe, gracias. Nos vemos. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ok. Muy bien, pues nos vemos mañana, muchachos.